Liderazgo y excelencia. Ir hasta tan lejos como quieras ir. Soñar con aportarle al mundo y de verdad hacerlo. Conectar tu pasión con tu sabiduría a gran escala y contribuir a que otras personas también puedan hacerlo. Hoy estaremos hablando con Olga San Jacinto. Olga es una mujer de una gran sabiduría y un corazón inigualable y de una experiencia absolutamente enriquecedora. Olga formó parte del equipo que estableció las operaciones en Google en Europa en el 2004. Ha estado también en la dirección del equipo de Google América y también es mentora y coach en grandes organizaciones como Endeavor, Google y Med. Hoy es un gran honor para nosotras poder tenerla acá. Olga, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar acá junto a nosotras compartiendo un poco de toda tu sabiduría y conocimiento. Bueno, gracias a vosotras, porque qué lujo, ¿no? El poder reunirme contigo, además, que me hace mucha ilusión, y el poder compartir con esta comunidad aprendizajes y, bueno, y ese acto ¿no? de solidaridad y de estar juntas en esto. Qué rico, Olga. Bueno, chicas, quiero contarles, para mí es un gran honor de verdad tener a Olga hoy acá con nosotras, porque Olga fue mentora y es mentora mía hace más o menos 2 años, que la conocí gracias a MES Community, gracias a Yanira Ebraña, y de verdad fue un cambio gigante en mi vida. De verdad, para mí, en mi vida y en mi negocio, hizo un cambio, un antes y un después, y por eso hoy me siento tan feliz y orgullosa de que esté a nosotras y la idea es poderle sacar un poco de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría tan grande que tiene. Entonces, bueno, empecemos ahora, Olga. Empieza a contarnos un poco de quién es Olga, un poco de tu historia, un poco de cómo fue ese acercamiento, ese contacto tuyo inicialmente con la tecnología y que lograron que tengas todo ese conocimiento, toda esa trayectoria que hoy tienes. Claro que sí. Voy a hacer solamente un pequeño pasito atrás contando quién soy yo como persona, ¿no? Como persona soy alguien muy familiar, ¿no? Muy apegada pues, a mis amistades, a las relaciones con otros y a compartir. E intelectualmente diría que muy inquieta, muy curiosa. Y si bien empecé en banca y en el sector inmobiliario, rápidamente giré a tecnología, porque se movían tantas cosas y estaba pasando tanto que yo creo que encontré el lugar adecuado para esa inquietud y esa curiosidad. Empecé de un giro brutal, tiré de freno de mano, paré mi carrera en banca, estaba en Nueva York trabajando y decidí volver a Europa para hacer un máster en tecnología. Y eso fue el cambio radical. No tenía conocimientos previos, estaba empezando todo el tema de e-business y la educación siempre me ha ayudado mucho. Me fui a formarme y de ahí pues empecé mi andadura. Con miedo a veces, con una hija pequeña y pensando, wow, estoy dejando trabajos importantes, ¿no? Incluso luego en tecnología, trabajé en una gran telco y el día que acepté el trabajo en Google, Google no era conocida. Nadie sabía, son esas empresas que les explicas a los padres lo que hacen y tus padres no te entienden, pero entonces, ¿qué hace? Y aún así dije con una niña pequeña, digo, pues yo me lanzo, porque si no siempre voy a poder traer pan encima de la mesa, pero ahí vamos. Y la verdad es una aventura inquietante, muy buena, gran aprendizaje, pero sobre todo lo que llevo en mi corazón es el viaje con las personas que he hecho ese viaje también. Y bueno, y también muchas lecciones aprendidas que me encantará compartir hoy. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Olga, y nos estabas contando cómo iniciaste, pero ¿cómo hiciste para crecer? ¿Cómo fue todo ese crecimiento tuyo en la empresa y a nivel personal que se requiere para poder lograr esa excelencia, ese ser más, ir más allá en nuestro trabajo y en nuestros negocios? Sí, aquí hay dos ámbitos. Uno es cómo compaginar tu parte intelectual laboral, ¿no? que se une a la económica con el resto de tu vida emocional, y la otra es cómo prosperar en el ámbito profesional. Voy a primero hablar de la segunda. La parte de evolución en tu ámbito profesional, yo creo que somos talento. Talento que además puedes estar en un proyecto con unos amigos, trabajando para una empresa y luego como asesora o en el board de otra. No creo que es muy bueno diversificar porque oxigenar la mente es muy sano,
Es bueno no tener un dueño, porque si tienes un dueño único de tu sueldo, seguramente pierdas tu voz o tu libertad de hablar. Incluso aunque el negocio sea tuyo, seguramente tengas solamente un punto de vista. Me da igual que hagas otras actividades si eres emprendedora y sea ayudar en otra empresa pequeñita o solidaria, pero creo que es muy sano. Yo siempre diversifiqué, estando pues al principio era en consejos de ONGs gratuitamente, luego era ser mentora, luego ya pues coach, luego ya inversora, luego ya estar en consejos de otras empresas. O sea, es un camino, pero es parte de la misma raíz, bebe de la misma fuente que es la inquietud intelectual, ese reto, esa cima. Y luego dentro de una gran organización, pues es aprendiendo y evolucionando. Entonces, yo creo que a veces, como el tiempo no es elástico, o bien decido diversificar y crear muchos ángulos, o invertir todo en la empresa en la que estoy. Yo pude hacer las dos cosas y a mí es la receta que me va. A lo mejor hay otra persona que decide ser CEO de una gran organización y su balance es otro. Solamente mi reflexión aquí es que pienses cuál es tu balance y puedes recalcular ruta en cualquier momento. Y luego el otro aspecto que he dejado para el final es cómo compaginas todo esto, ¿no? Entonces, compaginar todo esto, somos mujeres, wow, o sea, wow con todo lo que hay, wow con el momento laboral, wow que eres mujer en el momento laboral. Hay métricas, ¿no?, de los exits para mujeres, pero yo me centro mucho en las posibilidades. O sea, think big, piensa lo grande, pero también sé pendiente de ti, estate pendiente de ti misma. Puedes correr el riesgo de perderte por el camino y eso es lo que no puede pasar. Tienes que jugar con tus sentimientos, tus emociones y tu estado emocional, que son cosas distintas, las tres. Y además muchas veces te debes a otros, porque ya te debes a la familia o a los padres o a los hijos o al esposo, y además te debes a la empresa. Y mucho cuidado ahí porque luego te vas a tener que reencontrar y te vas a dar cuenta, o sea, la vida te va a poner en su lugar y si no, tus hijos serán tus maestros y si no, va a pasar algo. Entonces yo creo que es un balance que también hay que tener muy presente. Creo por eso a lo mejor mucho del mentoring o del coaching, creo que es una forma de pasarnos un testigo, porque a lo mejor los abuelos o los padres te dan un mensaje de ciertas cosas, pero tal vez solo las mujeres que han trabajado y compaginado eso son las que pueden ayudarte y mandarte ese mensaje. Entonces, por eso especialmente estoy tan contenta hoy de estar aquí. Excelente. Olga, y cuéntanos un poco de, a nivel de balance, por ejemplo, ¿qué has logrado tú en tu vida? ¿Qué estrategias utilizas para encontrar ese balance entre precisamente eso, el ser mamá, pero ser emprendedora, pero estar en una empresa? O sea, las mamás tenemos las mujeres, perdón, tenemos un montón de roles en nuestras vidas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para encontrar ese balance y no morir locas en el intento? Claro, yo creo que es el espacio del uno mismo, ¿vale? Y esos balances se van rompiendo y equilibrando, es un juego continuo. Y si se rompen, no pasa nada. Y desde la aceptación y gratitud de que eso ha pasado también, ¿eh? Y desde la aceptación, que ahí viene el tema del fallo, ¿no? Del error. O sea, una empresa o un proyecto que falla no es un fracaso. El fallo es parte del éxito y también en las relaciones. Y a lo mejor te separas y te vuelves a casar o no y tampoco es un fracaso. O sea, está viendo un poco de mentalidad y actitud, ¿no? Centrarte en ti, aceptarte y siempre con un ámbito de mejora, pero no de juez, ¿no? Implacable. Creo que es muy importante. Es como, o sea, es no aceptar el fallo o esas subidas y bajadas que hay veces de tirantez. Es como decir, voy a pasar de la infancia a la madurez. No, no te puedes saltar la adolescencia. Hay una parte, una fase de aprendizaje, hay una parte de dolor con ese aprendizaje de no llego a todo, pero sobre todo en mujeres quitaría esa parte de no pido. En el trabajo pide, no esperas a que te reconozcan. Y si no, y reconócelo, o sea, reconócete tú a ti misma. Y además pide también igualdad en casa a la hora de llevar cosas, pero sin conflicto. O sea, y si no, ¿cómo puedes conseguir ayuda? Ingeniártelas, ¿no? Oye, pues al final a lo mejor a mí me ha ayudado mucho pues tener gente que me echara una mano en casa, porque si no, no habría podido, desde luego, ¿no? Tener un buen network, de que es gente pasando por lo mismo, tener un buen apoyo emocional, ¿no? Grupos de amigas, emprendedoras, gente que tengas ahí una red que es distinta de tu red familiar. Y bueno, y podría decir muchísimas más cosas, pero depende también mucho de cada uno. Lo que diría es no juzgarse, tratarse bien y luego, bueno, es centrarte en el ti, en tu ser, no en tu estar, sino en tu ser.
Olga, acabas de mencionar un tema que me parece súper importante para las mujeres cuando estamos emprendiendo y para los hombres, para todos cuando estamos emprendiendo y quisiera que profundizáramos un poco y es en el fracaso. Muchas veces por ese tema de querer ser excelentes, de querer ser mejores, les damos muy duro a nosotras mismas cuando cometemos errores. ¿Por qué es importante fracasar? ¿Por qué es importante el fallo? ¿Y qué actitud o qué nos recomiendas esa visión que debemos tener o que podemos tener frente a ese tema? Bueno, la emoción de fracaso no es una emoción agradable, ¿no? Las hay mejores. Lo que pasa es que sin esa emoción no hay aprendizaje. Y yo creo que parte de una aceptación de que estar bien comprende todo, comprende la alegría y la tristeza y comprende esa frustración. Solamente son gamas de colores, no es otra cosa. Entonces, el ver el todo es como si quieres un arco iris que no tenga todos los colores. Pues no. La aceptación de uno mismo y tus emociones incluye todo eso. Entonces, partiendo de ahí, tú vas a ser mejor emprendedora con esa lección aprendida. Y además, gracias por esa lección aprendida. Lo que no es posible sin aprender la lección, aplicarla, porque no tenemos ciencia infusa y eso no va a ocurrir. Y es un camino, es lo que te decía, es lo que es como ir por un trayecto y no encontrarte la ciudad y no encontrarte semáforos. Va a haber semáforos, o lo que comentaba antes, ¿no? Quiero ser de la niñez, quiero pasar a la edad adulta. No va a pasar. La adolescencia es un tránsito. Y además, bien, y si duele no pasa nada. Y acepto, puedo estar bien y sentirme frustrada. Y puede estar bien y esa tristeza de eso fracasado, pero es una aceptación en positividad. Y además yo creo que cuanto más ambicioso es tu objetivo, menos importancia tiene. Es decir, yo hice un ejercicio con mi equipo que vino un entrenador de baloncesto, que era gigante. Y el primer objetivo era con un balón botando, intentar sobrepasarle a él. Imposible, si es que era gigantesco y era jugador profesional. El siguiente ejercicio que hicimos fue en la sala que estábamos, al fondo, muy lejos, había una puerta abierta y el objetivo era pasar por aquella puerta. Inmediatamente todo el mundo pudo quitarse el obstáculo de él. Entonces, es muy importante saber que hay que pensar, y además, de hecho, él no es un problema. Si solo te centras en pasarle a él, él es un problema. Otro ejemplo muy gráfico, mamás, no, mujeres. Imaginaros que ves una casa ardiendo. Si tú ves una casa ardiendo, pues esto lo oí, ¿no? Una persona que lo comentó pues hace unas semanas y me gustó mucho. Y es una casa ardiendo, te dicen que pases y tú no vas a pasar, porque vas a, bueno, no vas a pasar, vas a ver todos los obstáculos. Hay llamas, la madera del techo se está desplomando, no tengo la llave de la puerta, pero te dicen, en esa casa está la persona que más quieres del mundo dentro, la vas a sacar y tú tienes la certeza absoluta que dices, sí la voy a sacar. Y te visualizas sacando a esa persona del incendio y no te ha venido un solo obstáculo. Los obstáculos ya no son problemas. Entonces yo creo que es una visión también distinta, es un ángulo mental distinto que hay que emplear. Excelente. Olga, y hablando de mentalidad, ¿cuáles elementos crees tú que son necesarios a nivel de mentalidad para estar fortalecidos y para ser buenos emprendedores? Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos fundamentales a nivel de mentalidad que debemos tener las mujeres cuando decimos, listo, estoy lista, quiero emprender? Primero, creer en nosotras mismas. Yo diría que el viaje de cualquier mujer en general podría ser, si vienes de los 80 años al día de hoy, tal vez el mejor mensaje es creer más en ti. Y entonces eso es lo primero, ¿no? Vamos, y eso tiene una fuerza brutal. Y luego creer en tu visión. Creo que se puede trabajar incluso mucho en el estado de ánimo, trayendo mucha energía y mucha visualización y mucha motivación. La motivación es un motor brutal. Entonces yo creo que es eso. Y además, fíjate, yo como inversora en empresas te diría que se invierte en el emprendedor, más allá del proyecto. Porque puede que inviertas 3 veces en un emprendedor, con 2 proyectos que a lo mejor pues uno no ha ido bien y otro ha ido regular, pero vuelves a invertir en la persona. Entonces, ¿qué persona eres tú para que otro, un inversor, invierta en ti? Y, por ejemplo, ¿qué elementos miras tú cuando vas a invertir en una empresa, una persona, en un Sí, emprendedor? sí, esta es la parte más commodity, que es analizar el negocio, estrategia, mercado, pero que eso lo pueden hacer muchas personas, lo pueden hacer. Hay una chispa en los ojos, ¿no?, del emprendedor, que es esa motivación, esa visión. La visión es muy potente a la hora de conseguir esa motivación tuya y hacer que las cosas pasen. Es la certeza. Dentro de esa certeza, el emprendedor es permeable. Es una persona capaz de rectificar con información nueva, de también tener en cuenta otros puntos de vista y de analizar con datos. Eso también me parece que es crítico, esa resiliencia también, ese carácter de pues yo sigo, ¿sabes? Y no pasa nada
de aceptación de ese fracaso porque va a ser parte del éxito, seguro, segurísimo. Entonces yo creo que eso es de lo principal. Y luego, bueno, una persona que crezca, ¿no? Que evolucione, que sepa también rodearse, que sea un equipo, ¿no? Más que una sola persona. Eso también se valora, yo creo que lo valoro muchísimo. Excelente. Olga, y a nivel de estrategia, ya hemos hablado un poco de la mentalidad de la emprendedora. A nivel de estrategia, ¿qué elementos son importantes que tenga una emprendedora cuando está arrancando con su negocio? Bueno, primero que el consumidor, o sea, que confíe en el consumidor, que se enamore de su consumidor, ¿no? El amor es a la solución que tú presentas, como que no puedas concebir que alguien pueda vivir sin eso, pero conociendo muchísimo a tu cliente. Y tu amor es al cliente, no a tu producto, porque tu producto va a mutar según las necesidades. Entender que el ciclo de vida del negocio es vida continua y evolución continua, que el usuario o cliente es ese círculo de destino y origen al que tú le cubres una necesidad, pero que en ese momento te da la información que vuelves a recircular en tu sistema para saber cómo vuelves a dar una oferta, ¿no? Y luego hay muchas más cosas más, digamos, más pragmáticas, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia, pero también esa visión, ese enamoramiento y esa visión también un poco a futuro, obviamente, no puedes estarte aislando de factores externos o tendencias de mercado. Perfecto. Olga, algo que marcó mi vida bastante cuando estuve en el proceso de mentoring contigo, que quiero contarles porque realmente fue algo fundamental, y es que normalmente nos enfocamos en que debemos hacer el plan de negocio de la empresa al 1, 2 y 5 años. Y cuando hice todo el proceso con Olga, lo primero que me dijo fue, ok, ¿y cómo es tu proceso de tu vida? ¿Cómo va a estar tu vida también a 1, 2 y 5 años? Cuéntanos un poco, Olga, de eso, de qué es tan importante conectar nuestra vida a nuestro emprendimiento, porque muchas veces lo dejamos como dos elementos completamente separados, completamente distintos y no lo conectamos. ¿Por qué es clave tener esa conexión de esos dos elementos para poder crecer a nivel personal y a nivel empresarial? Bueno, aquí a lo mejor me pongo un poco más filosófica, ¿no? Lo que veo es que primero tú puedes colocarte en un plano más trascendental, ¿no? No solamente aquí ahora, sino mucho más allá. Y una de las reflexiones de estar aquí es que es para mí una vida bien vivida, ¿no? O cómo me voy siendo mejor de lo que llegué o evolucionando a bien o dejando un buen impacto. Y eso es un camino que puedes recalcular, ¿eh? Hay una flexibilidad absoluta, pero sí, si cierras los ojos y visualizas cómo te ves con 80 años, con 60, con 50, con 40, ¿no? Vas viendo, oye, pues voy a querer estar cerca de mi familia y quiero tener pareja y niños o no, o para mí es importante vivir fuera y conocer o estar en mi país, que tengo mis arraigos, porque si no, no va a ir acompasado. Es como una orquesta donde no hay un director, ¿no? Un instrumento es tu vida, otro instrumento es tu vida profesional. Entonces creo que eso es como una especie de inteligencia emocional que además no se nos enseña. Nos enseñan muchas cosas prácticas de cómo, yo qué sé, de cómo calcular temas matemáticos, a cómo hacer algo en la casa o del coche. Y nos enseñan nosotros como herramienta, ¿no? Como quiénes somos nosotros, como centro, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte central del ser, porque si tú eres, luego tú podrás, siendo tú, podrás ser amiga, podrás ser emprendedora, podrás ser colaboradora de una gran empresa, puede ser muchas cosas, pero eres tú, no pierdes tu esencia. Entonces no puedes perder tu esencia. Y luego que tenga sentido. Y yo creo que eso es importante para colocar todo. Y luego ya, tú ya haces un zoom en tu vida laboral y emprendedora. O lo que quieras. Es un equilibrio que a veces se va a descompensar, pero que intentes ver la foto en su totalidad. Esfuerzo, disciplina y dedicación. A veces las personas creen que tener éxito es solamente cuestión de suerte o de tener los contactos indicados. ¿Tú qué nos dices al respecto? Bueno, fíjate que muchas empresas se contratan, por ejemplo, deportistas profesionales, ¿no? Son personas tenaces que después de un gran campeonato al día siguiente entrenan y un día fallan y al día siguiente entrenan, ¿no? O cuando ves a alguien que tiene éxito en su profesión, lo que no has visto son todas las horas detrás que hay, ¿no? O cuando ves a una clase de una escuela de negocios, y es el caso, que a lo mejor lleva presentando el profesor 5 años, es que vuelve a dedicarle 4 horas para preparar esa clase, que lo tenga muy dominado. Entonces,
Creo que hay una gran parte de trabajo, pero un trabajo bien entendido, ¿eh? No un trabajo de sacrificio, sino es como que es tu hobby. Encuentra lo que te guste o qué es lo que te apasiona, porque en eso vas a ser más brillante. Entonces, ahí sí, y creo también que dicen, ¿no?, que la suerte es 90% trabajo. Al final es crear las ocasiones. Y ahí me sale una nueva asignatura un poquito pendiente para las mujeres, que es el network. Sin duda, nos apetece ir a casa, sin duda ver a las amigas o ir a ver a la familia o quedarte en el sofá. Pero hay un cóctel, ve. Hay una reunión, ve. Hay un network, ve. Y si no hay, provócalo, hazlo. Entonces, claro que sí, porque en ese network alguien te va a comentar algo que de repente tiras de ese hilito y tienes una nueva oportunidad, o tienes un nuevo socio, o tienes un nuevo cliente. Entonces, creo que es, no sé a qué se debe, pero creo que es algo que tenemos que ejercitar, entre otras muchas cosas, pero no, puedo creer en una buena energía, no, no necesariamente en la suerte. Excelente. Olga, y tocando un poco ese tema que realmente me parece fundamental y el tema de networking, ¿qué herramientas o qué tips nos puedes dar para hacer un networking que de verdad sea estratégico y que funcione? Sí, bueno, igual hay dos componentes. Una parte lo que te dicte tu emoción, tu corazón, lo que tú intuyas, ¿vale? Hacer caso y luego pues apoyarte en una metodología, ¿no? Ver qué tendencias hay, quién escribe o sabe de ese tema, cómo llegas a esa persona, que siempre, o sea, tienes que tener la absoluta certeza de que a la persona llegas. O sea, no hay problema si quieres esa fuente de conocimiento. Pero como un poco planificarte, luego cuando estás en una reunión con alguien y te habla de tal o de tal proyecto, apuntártelo, porque eso es otra puerta que se abre. Y es un juego en que vas abriendo puertas y aparte de ser un gran viaje personal y profesional, vas construyendo un camino. Entonces, vamos, hay metodología y hay mezcla de instinto, las dos cosas. Excelente. Olga, ahora cuéntanos un poco de tu experiencia en Google, una de las empresas más innovadoras que hay. Por ejemplo, ¿qué tips, qué herramientas o qué nos puedes dar para poder empezar como a desbloquear esos niveles de innovación y de creatividad, para conectarnos con ese ver las cosas de una forma distinta y poder darle ese plus diferente de valor agregado a nuestro negocio? Primero, se basa mucho en las necesidades de los usuarios. Además, usuario es distinto de cliente. El usuario es el que visita Google Maps, el cliente es la empresa que paga por tener Google Maps, por ejemplo, en su site, ¿no? Y aquí el centro es usuario, sin duda. Entonces, yo lo que diría es, piensa en grande, empieza pequeño y ejecuta. Lo que decía, 10% de valor la idea, 90% una ejecución. Una buena idea mal ejecutada no vale nada y una idea regular muy bien ejecutada, claro que va a volar. Yo lo que diría es la iteración, la mentalidad. Hay un pequeño caos y a veces con la innovación viene una pequeña, ¿cómo diría yo? El procrastination aparece un poco, incluso a veces, porque esa presión es la que a veces hace que destape todo. Y, y lo que diría es empezar haciendo, yo me acuerdo del concepto prototype, que es pretend you have a prototype. Entonces, me gusta esa idea, me gusta empezar y analizar con datos, me siento muy cómoda. Por ejemplo, en un caso tuvimos que saber si había un producto que manteníamos o no manteníamos y lanzamos una encuesta en una hora y con 400 respuestas de usuarios decidimos, porque al final nadie tiene una bola de cristal. Entonces, lo que diría es observa, mide. Por ejemplo, cuando hablábamos de la monetización de Google Maps, dice, si innovamos, bueno, pues Keyhole es la empresa que compramos, que fue la semilla de Google Maps, pero evolucionar Google Maps es escuchar al usuario, es, oye, ¿qué buscan? Ah, buscan restaurantes, ah, buscan hoteles, ah, buscan shopping, oye, esa información no la tengo en los mapas, ¿cómo hacemos? Entonces, vas construyendo escuchando. Entonces, entre think big, pensar en grande, empezar pequeño, escucha mucho al usuario y esto es una mutación continua. Este tema de monetización es uno de los grandes temas que es como más crítico y más retador cuando estamos empezando a tener y a crear nuestro negocio. ¿Qué metodologías? ¿Qué de pronto en qué podemos enfocarnos? ¿Qué estrategias les puedes dar a todas las mujeres que están hoy acá viéndonos para empezar a crear esas bases en la monetización de sus negocios? Claro, vamos a ver. Es distinto una gran empresa que se puede permitir el lujo de atraer primero usuarios para luego monetizarlos, que eso lo puedes hacer si también la idea de negocio es muy buena y escalable y recibes buena inversión. Eh, pero si no es el caso,
Si lo que tienes que hacer es un poco, pues como era al principio también de Google, que era como un videojuego. O sea, tú vas haciendo niveles que te dan acceso al siguiente nivel y es, oye, a tanto ingreso en esta oficina, aparte de ventas, traemos tal cosa, ¿no? Y vamos haciendo eso, que me parece un ejercicio muy sano. Y dentro de la monetización, tú tienes que ver entre tu foto inicial, empiezas a tocar de oído y de qué responde, qué resuena en el mercado. Entonces, centrarte en eso y ver si eso es lo que a futuro te va a llevar, si es un corto plazo de ingreso, pero tu estrategia lleva a otro producto de más largo recorrido, o si esa fuente que has detectado en el mercado te puede llevar a más. Pero lo que diría es esa flexibilidad y esa cintura para ir al mercado y, por supuesto, tienes que ver la viabilidad de la empresa primero, sin duda, pero eso no quiere decir que rechaces sueños o al revés, es la vía de la puerta de entrada para conseguir ir a más. Bueno, Olga, y si vamos a hablar del éxito, cuéntanos de pronto cuáles son esos factores importantes que debemos tener para sentirnos exitosos en nuestra vida como personas. En la parte de éxito es esa parte de realización, ¿no? Entonces, si tienes que hacer una fórmula matemática del éxito, de esa felicidad, ¿no? Es la realidad menos las expectativas. Entonces, si tus expectativas son muy grandes, cuidado. Entonces, es una dosis de sueño que sigue soñar, ¿no? Pero poner toda la carne en el asador, digamos. Y yo creo que es una reflexión previa de dónde voy. Solamente con estar en progreso, en movimiento, yo creo que el ser humano ya está contento. Lo que no estás contento es cuando estás parado o anclado en un aspecto, ¿no? Y al final es saber pedir ayuda, que yo creo que al colectivo mujeres nos hace falta. Estamos tan acostumbradas a ayudar, que a veces nos falta el poder pedir esa ayuda, ¿no? Igual que nos falta que cuando algo nos felicitan, nos agradecen, como no, hay que aceptarlo, acepto ese agradecimiento, acepto tal. Entonces yo creo que es una reflexión inicial, es un balance entre tu expectativa y poner toda la carne en el asador y también pues hacer el camino conjunto, te diría yo, ¿no? Y tener espacios también para hacer un diálogo interior y con otros, ¿no? Que te entiendan. Eso yo creo que ayuda mucho. Excelente. Y si es el éxito a nivel de negocios, si decimos, por ejemplo, ¿cómo medimos el éxito cuando una mujer está empezando su emprendimiento, por ejemplo? ¿Cómo puede empezar a medir que va progresando en su negocio? El éxito, vamos a ver, en la empresa obviamente, o sea, el objetivo de la empresa que tú ya has marcado, obviamente una supervivencia de la empresa independientemente del objetivo y dentro de eso pues habrá indicadores económicos, indicadores de impacto, ¿no? O cualquier otro indicador que quieras poner. En el fondo también es esa continuidad y a mí me gustaría pensar que el éxito más allá de los indicadores, ¿no? Que oye, que ya es complejo bastante y la continuidad, también es esa capacidad de mutar, más en los tiempos que corren. Una organización que todas las partes saben, se comparte esa estrategia, esa visión y que somos capaces entre todos de decir, oye, venga, cambiamos. Y en eso, por ejemplo, en Google he aprendido mucho porque todos los objetivos eran trimestrales y te das cuenta que en un trimestre somos capaces, bien organizados el equipo directivo, somos capaces de cambiar organigrama, de cambiar funciones, de cambiar objetivo, de cambiar todo y eso da muchísima flexibilidad. Cuéntanos un poco más de esas buenas prácticas de Google. Fíjate, hay muchas prácticas que te podría decir y encantada de temas específicos, pero hay como una especie de esencia que ha sido ese camino de aprender y de estudiar y de leer, qué cosas también te hace a uno exitoso, ¿no? En ese día a día, esa parte cotidiana. Creo que hay una buena práctica cuando alguien está en ese movimiento, en esos retos. Primero recordarte que es algo que tú quieres, ¿no? Que a veces que se te olvida, o reconectar con tu motivación. Es muy buena práctica no solamente ver la montaña que te queda por escalar, sino pararte un segundo, mirar todo lo que ya has escalado y tomar ese impulso. O sea, y eso está medido, que las personas muy productivas y muy positivas y con éxito hacen un pequeño paroncito y dicen, oye, mira todo lo que he hecho, y luego siguen. Como ese pequeño celebrarte a ti, ¿no? También es importante que tú dirijas tu día. Dentro de tu estrategia global, tú empieces el día con una lista de las cosas que van a pasar ese día sí o sí, porque si no el riesgo es que tu día y tu agenda lo marque el teléfono o el mail, o tus clientes, o cualquier persona del equipo. Entonces, esas cosas son importantísimas. También la capacidad de sentarte sin hacer nada con un folio en blanco, como, ¿qué tal si repensara todo de nuevo?
y no solamente sentarte y ese folio en blanco da miedo y ver el inbox todo el rato, sino venga, me siento, oye, y si pudiese rehacer todo, ¿sabes? Desde cero, ¿cómo lo haría? Y luego el tema de network que os decía y lo que comenté al principio, la reconexión con la motivación, que es muy importante. Excelente. Olga, hablaste ahorita de un tema importante y era el de medir, el de estar siempre midiéndonos y estar midiendo los resultados de la empresa. Cuando estamos empezando, ¿cuáles son esos factores, esos ejes que debemos estar midiendo y que debemos estar controlando y revisando en nuestra vida y en nuestro emprendimiento? La medición es tan importante porque sin medición es como que no conoces dónde estás ni si hay progreso, ¿no? Respecto al objetivo que te has marcado. En las empresas es importantísimo porque incluso puedes replantearte los objetivos, pero necesitas hacer público y ser todos conscientes de esos datos, porque es la forma de ir midiendo tu grado de consecución. ¿No? Y también te da ese empoderamiento para seguir, ¿no? Esa valentía. Y además creo que son métricas compartidas, no vale que la dirección o el fundador, el emprendedor sepa esas métricas, son compartidas y vividas, ¿no? O sea, tenemos que estar todos de acuerdo que así vamos a medir, pero es como un progreso. En la parte personal, yo creo que también hay una parte de dejarse fluir, obviamente, y medir, no es tanto medir, es como ser consciente, como tocar base, ¿no? Cada cierto tiempo decir, oye, voy bien, me siento bien, ¿qué tal está mi parte familiar? ¿Qué tal está mi parte intelectual? ¿Qué tal la parte económica? ¿Qué tal? ¿Sabes? Como un pequeño eh, ¿no? juego de cómo estás. Si ves que hay algo que sí quieres trabajar, porque ves que hay algo que te deja inquieta, ahí sí puedes entrar un poco más estructurada, es el camino que te llama. Bueno, Olga, y ahora para finalizar, cuéntanos un poco de hábitos, rutinas y rituales. ¿Cuáles son como esos fundamentales que tú nos recomiendas que nos pueden servir para conectarnos a nivel de motivación, de inspiración, que nos permitan vivir y disfrutar una vida que sea más plena y más tranquila? En, en el ámbito personal, es cada uno es escucharse, porque no hay una receta. O sea, la receta de una persona es la de otro. El problema es que a veces no nos escuchamos y no nos comprendemos o no nos queremos o no nos valoramos, ¿no? Es esa conexión de toma de tierra contigo mismo. Yo creo que eso es lo más importante, esa conexión continua. Olga, un elemento importante cuando estamos emprendiendo es el tema de establecer los equipos de trabajo, es encontrar esa interdisciplinariedad con las personas con las que estamos trabajando. ¿Qué le recomendarías a las mujeres que están emprendiendo? ¿Qué deben tener en cuenta cuando van a empezar a buscar ese equipo de trabajo, esas personas que las van a complementar en ese sueño de vida que es crear nuestra empresa? Pues es importantísimo. De hecho, es los ingredientes, ¿no? Básicos. Tienes que encontrar personas no solamente con la parte de conocimiento obvio del trabajo o las habilidades para aprender el trabajo, no necesariamente que sepa ya hacerlo, pero sí un alineamiento de valores, de motivaciones y de visión. Y un espíritu de generosidad y de equipo grandísimo. Y a eso, entre todos, hay que añadir una madurez de comunicación, una madurez muy importante, porque ves muchas veces que incluso en empresas ya muy establecidas, al final hay problemas de egos. Y no tiene que ser así, tiene que ser un problema, o sea, no tiene que haber esos problemas y esos problemas se eliminan si hay una apertura de la persona, ¿no? Entonces, primero abres a la persona y luego ya estamos todos trabajando juntos. El problema es que si eso no se hace, o no todo el mundo lo hace, se puede gestionar por conflicto o equipos que compitan entre sí, o culturas distintas en la empresa según los equipos que haya. O sea, tiene luego muchas derivadas, pero sobre todo es una misma página de motivación, de ánimo de compartir, una gran comunicación y mucha apertura personal. Excelente. Olga, ¿por qué cuando estamos emprendiendo es importante tener coach o mentores, por ejemplo, en nuestra vida y en nuestro emprendimiento? Porque nuestra vida también es todo un emprendimiento. Claro, pues me parece que es crítico. Primero porque nos quita esas sombras, dudas, juicios.
El hecho es el hecho y el juicio es un juicio, te lo separa muy claramente. Luego, porque no sabes que no sabes. Entonces es muy bueno que de repente alguien pone luz ahí. Eh, a veces es una mezcla entre mentor, coach y terapia y terapeuta, porque sí, y es cierto, y es que hace falta esa mezcla, por eso es tan difícil encontrar esos equipos y por eso creo que foros, ¿no? Como este, es que nos entendemos bien, es que resulta que a mí me hace falta una mentora que me cuente cómo hizo con los niños, ¿no? En la adolescencia, trabajando y viajando mucho, pero luego me hace falta un coach para sacar lo mejor de mí y la respuesta la tengo yo, la llave la tengo yo. Pero luego me hace falta a lo mejor un poco de conocimiento de una persona un poco más leída para que me diga, oye, ten cuidado porque estás muy contenta en tu empresa, pero tu empresa no es tu felicidad, ¿no? Entonces, hace falta esa combinación y el ángulo mujer, si además consigues que tener eso en una mujer, el grado de entendimiento, de empatía y de estado ahí es muy importante. Es como si yo soy un coach y si yo desde lo que he sufrido y he crecido con ese sufrimiento te voy a ayudar a ti. Es distinto que si yo nunca he experimentado la emoción que tú tienes. Olga, para terminar, regálanos un mensaje que le quieras dar a las mujeres que hoy nos están viendo, las mujeres que nos están escuchando, que quieren emprender o que quieren emprender y ser mejores en su vida también, no necesariamente solo a nivel de negocio, sino también de su vida. Pues esto es mucho más personal que lo que yo pensaba. Pensé que iba a ser muy técnico, profesional. Lo que diría es, quiérete mucho, cree en ti y ábrete a los demás. Y luego habrá luces y sombras, pero es parte del camino y es esa aceptación. Pero no dejes de dar esos 3 pasos, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias a todas ustedes que nos están viendo desde sus casas, desde sus trabajos y de verdad espero que hayan disfrutado tanto como disfruté yo de esta conversación, esta entrevista con Olga. Mil, mil, mil gracias, Olga. Un abrazo a todas. Chao. Vosotros.